After Work, con Eduardo Castillo. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos al Cyber After Work. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Desde hace ya mucho tiempo venimos tratando de concienciar, compartir, educar sobre los riesgos, también por supuesto las oportunidades que surgen en el mundo digital, pero especialmente los riesgos que hay pues a todos los niveles, empresarial, institucional, como individuos, como particulares. Como siempre lo hacemos, aconsejados y guiados por el conocimiento exhaustivo y siempre compartido de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que ya quiero saludar. En primer lugar a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Es un placer verte, saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Un verdadero placer estar aquí cada lunes en este Cyber After Work analizando esa actualidad alrededor de la seguridad digital, de la ciberseguridad, en la que siempre hay tantas novedades, tanto que contar. Así que vamos allá también. Vamos allá también, porque enseguida vamos a deciros cuál va a ser hoy el grueso de nuestro programa, pero antes, por supuesto, saludamos a Pablo Sanemeterio, referente en el sector de la ciberseguridad, cada vez con mayor prescripción y un referente en el mundo de los medios. No solo es un faro de este programa, sino que en el sector de los medios de comunicación ya se le considera como el experto al que deben consultar para hacer didáctica de la ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, y mucho mejor después de esta presentación, Eduardo. Qué gusto da llegar los lunes y tener una presentación de Eduardo para comenzar bien la semana. Pues mirad, sí, con muchas ganas con ellos, contigo, Pablo, y con Mónica, lo digo porque es que nos ayuda mucho a entender el complejo mundo que hay de las amenazas, de los riesgos, pero sobre todo cuáles son las carencias que hay en cuanto a formación, en cuanto a prescripción, ¿verdad, Pablo?, que tenemos en esta sociedad digital a la que ahora os quiero hacer un comentario. Pero bueno, Pablo, reflexiones sobre yo creo que un poco las contradicciones que muchas veces nos encontramos, ¿no? Todos somos digitales, pero no queremos aprender digital, de seguridad. Todos queremos las ventajas digitales, pero no queremos ninguno de los inconvenientes ni de las responsabilidades que conlleva un uso de tecnología y un uso a veces, no quiero decir irresponsable, pero sí poco cuidadoso de los datos de tus clientes, de tu gente que trabaja contigo, y en ocasiones también, pues a veces hasta una programación demasiado rápida y demasiado constreñida por los tiempos de entrega. Bueno, pues ojo que de eso vamos a hablar hoy en nuestra sección de noticias, la responsabilidad individual y colectiva que tenemos frente a la protección de los datos o de los entornos digitales en los que nos movemos como personas o como trabajadores, pero también, como digo, hablaremos precisamente de pues esas especialidades y esos trabajos que realizan los expertos pues para ayudar a mejorar a las empresas, para que se doten de inteligencia de amenazas que eviten en la medida de lo posible pues que esto se produzca, o que si se produce pues estar pues con las mejores herramientas de recuperación y de análisis que hay frente a un ciberataque. Por eso hoy, enseguida les vamos a saludar, tenemos a dos expertos de ciberseguridad, de la inteligencia de amenazas, de la criminología. A Ainhoa Guillén la saludaremos enseguida como divulgadora, además también de la cultura de ciberseguridad, y a Borja Martínez como experto en el mundo de la ciber, especialmente en el pentesting y en el hacking, ¿no?, a través de esos red teams, ¿no?, que se desarrollan en las empresas y que permiten, ¿no?, pues ver un poco cuáles son esas capacidades. Enseguida les vamos a saludar, pero antes, Pablo, Mónica, antes de que pasemos a nuestra sección de noticias, sí que me gustaría abrir un debate sobre el que hablaremos más adelante, pero se lo escuchaba, seguro que teníais también la oportunidad de escuchárselo a Fede Quevedo en este final del boletín, sobre pues un tema que es complejo y es un tema, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con el mundo digital, como es el de la pornografía o el acceso a los contenidos pornográficos por parte de los menores, ¿no? Entonces, me gustaría que abriésemos un día el debate sobre precisamente, voy a tratar de explicarme bien, la cultura de ciberseguridad que nosotros queremos que se implante desde las edades más tempranas en el colegio, que por supuesto vayan los policías a decirte cómo debes cruzar el semáforo, pero también cómo debes cruzar ese paso de peatones digital, ¿no? Bueno, pues de la misma forma que nosotros estamos abogando por eso, no sé si estáis percibiendo, Pablo, Mónica, que hay ahora mismo un debate abierto sobre el uso de las tecnologías y las herramientas digitales en el aula, que parece que quieren ser retiradas, y las vamos a retirar antes de haberles dado la formación necesaria en ciberseguridad a nuestros alumnos, porque se las van a retirar del aula, pero no se las van a retirar de casa. ¿Estáis al tanto del debate que yo creo que debemos abrir también desde nuestra óptica de ciberseguridad, Mónica?
Pues es un debate interesantísimo, Edu. Yo creo que debemos plantearlo porque pues toda la sociedad está hablando de esto porque es realmente importante. Como decías, se está debatiendo si retirar la tecnología o si los alumnos deben tener esa tecnología en las aulas o no, cuando en el 100% de nuestro tiempo estamos utilizando la tecnología, ¿no? Realmente hay que enseñar, hay que compartir cómo usarla de una forma adecuada, y ya que la tecnología está naciendo con todos los niños que están ahora en esta edad escolar, pues qué mejor que darles también esas armas, esas herramientas para saber utilizarlo también de la mejor manera posible. Pero desde luego que es un debate muchísimo más complejo, muy profundo, con muchas aristas, que me parece muy interesante desde luego comentarlo. Sin duda alguna, no ha llegado la ciberseguridad a la escuela, pero se quiere retirar ya el aprendizaje sobre lo digital sin haber dado esas lecciones y sin controlar, insistimos, qué es lo que ellos ven en casa. Pablo, ¿qué te parece a ti? Pues es un debate sobre todo interesante. Cuesta ver la posición porque tienes opiniones desde el punto de vista en el cual para aprender pues nada mejor que un lápiz y un papel, que muchas veces te hace pensar de forma diferente que con un ordenador o con un dispositivo móvil. Pero a la vez, como bien dices, si los están retirando y todavía no nos ha dado tiempo de enseñarles cuáles son los peligros, cuáles son los mecanismos de seguridad que deben utilizar, de qué se deben proteger, pues quizás estamos quitándolos demasiado pronto. Entonces, es un debate interesante en el que, pues oye, yo creo que nos tenemos que meter. De hecho, además, como bien decís, o sea, aunque los quiten de las aulas, lo van a tener en su casa, lo van a tener con sus padres, y ahí Casimiro, hace un par de programas cuando estuvo con nosotros hablando de Cyberwall, estuvo hablando también bastante de la necesidad de que los padres se impliquen en la educación digital de sus hijos y en el día a día de los dispositivos de sus hijos. Bueno, pues es un debate que vamos a abordar, por supuesto, en este Cyber After Work, y además que tiene toda la lógica del mundo. Estamos hablando de niños, pero es que esos niños algún día serán adultos y tendrán responsabilidad a su cargo sobre dispositivos y entornos digitales. Si no, que se lo digan a los protagonistas de nuestras noticias, porque precisamente de noticias conocidas, pero también sobre qué es lo que ocurrió. Vamos allá, vamos a recordarlos. Venga. Y es que recordaréis el ataque, ¿no?, al Hospital Clínic de Barcelona, como se produjo, bueno, pues un ciberataque que no solo pues interfirió en el funcionamiento del acceso a determinados entornos, sino que también se robaron básicamente datos personales, tanto de trabajadores como de pacientes. Ojo, que es la protección del dato que más hay que cuidar, ¿no? Entonces, si no me equivoco, Mónica, tenemos novedades con respecto a la investigación y, sobre todo, hemos hablado en muchas ocasiones de por qué la Agencia de Protección de Datos, de por qué las multas. Bueno, pues porque al final, si tú manejas datos de personas privadas y de tus propios trabajadores, tienes que hacer todo lo posible por proteger esos datos. Y de ahí un poco nuestra noticia, porque se está investigando y sobre todo estudiando la posibilidad de sancionar al Clínic por esa filtración de datos, ¿no? Efectivamente, en este caso es la Autoridad Catalana de Protección de Datos, no es la Agencia Española de Protección de Datos, quien ha anunciado que han abierto un expediente, de momento es un expediente informativo, tanto en el Clínic como en sus entidades vinculadas, que esto es importante, para determinar si deberían o no ser sancionados por ese incumplimiento de normativa de protección de datos, después de que se filtraran, como bien decías, a raíz del ciberataque, que esa es la clave, que se hayan filtrado. ¿Qué están haciendo? Ahora están analizando toda la información, qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha resuelto ese ataque, para saber, que esto es lo más importante de todo, si las entidades tenían o no implementadas medidas técnicas y medidas organizativas de prevención que sean apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado. Es decir, que esto no es, digamos, señalar a ningún organismo o empresa o entidad, oye, has sufrido un ciberataque, sino, oye, has sufrido un ciberataque, eso nos puede pasar a todos, pero ¿habías hecho los deberes previamente para evitar que esto sucediera? Y eso es, digamos, el kit de la cuestión, lo que están analizando en este caso. A ver, Pablo, ¿qué te parece? Pues, hombre, me parece que es lo que tiene que hacer. Entiendo que aquí también está la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que debe estar velando por comprobar si realmente todos los mecanismos de seguridad eran los adecuados, los protocolos de seguridad eran los adecuados, y que sea
se ha operado, según ellos, para proteger la información de los pacientes. Dentro de la noticia que estamos analizando también, he visto que la consejera o la directora de la Agencia de Protección Catalana ha exigido más competencias para incidir en empresas privadas. Yo creo que no necesita más competencias, ya tiene la Ley de Protección de Datos a nivel europeo, en la que se marcan sanciones, y quizás lo que ocurre muchas veces es que yo creo en estas leyes lo que no hay sanciones o que no hay quizás tanta reprimenda como para las empresas privadas es en el sector público, en el cual, pues oye, no le puedes poner una sanción, o las sanciones que le llegan al sector público no son como le puede pasar a una empresa privada. Igual le pueden restringir algo presupuestariamente, pero yo creo que todavía no le ha pasado a ningún ente público que haya sufrido un incidente de seguridad que haya tenido una restricción presupuestaria por haber sufrido o haber sido negligente en el tratamiento de los datos, que no sé si también alguno ha habido que le hayan sancionado así. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decirte que al final, obviamente, el Hospital Clínic ha sido víctima de un ciberataque, pero también ha sido posiblemente víctima de quizás no haber actualizado, haber hecho los deberes. Y es que hoy toda institución, ya sea sanitaria, ya sea de infraestructuras o ya sea una empresa privada, que también incluso, ojo, la mitad de las empresas de este país contratan con lo público, bueno, pues tienen la obligación de vigilar sus entornos de ciberseguridad, porque al final todos manejan datos. Bueno, pues precisamente de los datos es de lo que se está tratando también de investigar, sobre lo que pasó en Galicia y que aquí también comentamos, en el concello de Cangas, que pues se vieron afectados prácticamente la mitad de los ordenadores de dicho concello. Estamos hablando de municipalidad en Galicia, y que afectó pues a la propia gestión y el pago de nóminas. Bueno, pues al parecer las investigaciones se dirigen hacia pues un correo falso lanzado a un funcionario, pues que al final que le dio al clic, como se suele decir. Estamos hablando de ingeniería social perfectamente teledirigida, Mónica. Efectivamente. Aquí, en este caso, la Voz de Galicia es quien aporta esta información y lo denominan, como bien decías, un correo falso, ¿no? Que aquí le ponemos nombre, le ponemos apellidos. Hablabas de la ingeniería social, que es la base de este tipo de ataques, que también se denominan phishing o suplantación de identidad. Y es probablemente lo que ha sucedido aquí. En este caso, un phishing que además llevaba un regalo adicional, que sería un ransomware que cifra los archivos, que bloquea todos los sistemas y dejó sin funcionar pues todos esos ordenadores, esos equipos del Consello de Cangas, y estuvieron tanto tiempo sin poder funcionar, algo que le ha pasado a muchísimas empresas, usuarios, instituciones de todo el mundo, y sigue ocurriendo. Así que muy importante siempre, como decimos, poner las medidas técnicas adecuadas, pero también la formación, porque seguramente con un poco más de formación o es posible que ese funcionario no hubiese hecho clic, como decía Edu, en ese enlace o en ese correo electrónico. Pablo. Pues algo de lo que vamos a poder hablar con nuestros invitados bien, porque además yo creo que de esto Borja sabe un poquito, y de hacer este tipo de ejercicios de ataque y de entrenar a estos funcionarios o a cualquier trabajador de una organización para que sepa que ante determinados correos o ante determinadas pistas es mejor no clicar, no descargar ficheros, no iniciar programas, no intentar ver el fichero de las nóminas ese que te ha llegado, que ya tiene que tener suerte para que te llegue todo el fichero de las nóminas de la empresa, y todo este tipo de cosas que seguro, ya os digo, Borja nos va a contar y también Ainhoa nos van a contar cómo ocurren y cómo pasa muchas veces en las empresas este tipo de ataques. Bueno, pues ahora les vamos a preguntar sobre el terreno. Ellos ayudan a empresas a que esto no suceda, pero sigue sucediendo. Y, por supuesto, este funcionario pues no hay ni mucho menos que lapidarle. Hay que, junto a él, darle una formación cada vez más exhaustiva y continuada. Ojo, todos nos tenemos que seguir formando, porque las amenazas cada día van teniendo más aspecto de veracidad y menos de amenaza. Y ahí yo creo que es donde están los riesgos. Vamos con una noticia más. Esta le va a gustar mucho a Pablo, porque siempre que hay una noticia que afecta a Apple y a seguridad, pues no es que nos frotemos las manos ni mucho menos, pero sí que de alguna forma pues oye, pues también queremos contribuir pues un poco a lo que estábamos hablando hace un instante, ¿no? La confianza, pues yo creo que hay que desconfiar de todo, y aunque haya una leyenda urbana que diga
que Apple es súper seguro, bueno, pues al final tiene sus fallos. Pablo, empiezo por ti. Pues esto nos pasa constantemente. Cuando no hablamos de Apple, hablamos de Google, y si no hablamos de Microsoft, son las tres sobre las que acabamos pivotando muchas veces, pero como muchas veces hemos comentado en el programa y nos indican los expertos, no hay un sistema que sea infalible. Siempre que hay código hay posibilidad de que haya fallos, y en este caso pues son corregir vulnerabilidades críticas de tipo 0D que no sean desconocidas hasta que se han parcheado, y lo que corrige pues son actualizaciones y fallos tanto en las plataformas de iPhone, de iPad, de Mac, incluso de los relojes, y también del navegador Safari, con las cuales un atacante malintencionado que conociera estas vulnerabilidades sería capaz de ejecutar código en las máquinas que no estén parcheadas, en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, y además lo sería capaz de ejecutarlas no solo a nivel normal, sino que también como a nivel de kernel, a nivel del núcleo del sistema operativo, que son las más críticas porque te permiten hacer las cosas más insospechadas y las más graves, y las que te permiten incluso ocultarte dentro de los sistemas y pasar desapercibido ante las herramientas de seguridad. Bueno, Mónica, ¿qué te parece? Pues perfectamente explicado por Pablo, como siempre, así que simplemente añadir, importante, actualizar en cuanto se pueda. En este caso, ¿os acordáis que hablamos hace unas semanas que Apple había introducido unas actualizaciones rápidas que no requerían, digamos, reiniciar el equipo, que eran mucho más ágiles? Bueno, en este caso es una actualización un poco más pesada, tienen que dedicarle unos minutitos, pero unos minutos muy importantes, así que cuando puedan, que lo apliquen en todos los dispositivos que tengan. Pues venga, ahí está la recomendación del día. Nosotros vamos a seguir dando recomendaciones, pero ya de la mano de nuestros invitados vamos a ver por dónde debemos atacar, digo, la confianza, la seguridad de las empresas. ¿Por dónde empezamos? Venga, les saludamos en ya nuestra tertulia. Bueno, pues como os decíamos al principio, hoy nos acompañan Ainhoa Guillén, que es graduada en criminología, está especializada en ciberseguridad, es analista de inteligencia, tiene más de un lustro de experiencia ya en el análisis de amenazas y de la ciberdelincuencia, es además divulgadora en congresos y es autora de varios libros, y hoy ese conocimiento lo va a compartir con nosotros. Ainhoa, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Más nosotros lo estamos, que lo sepas. Bueno, te acompaña Borja Martínez, que él es experto de Innotech Security, con 8 años de experiencia en este sector, especializado en Red Team también. Es conocido, y eso ahora me lo va a explicar, me lo va a explicar el propio Borja y sobre todo Pablo, especializado en jugar con CTFs. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Sí, ahora entramos en detalle. Ahora entramos en detalle. Por cierto, que Borja como Ainhoa son divulgadores, que es lo que nos interesa. En cualquier caso, y ahora les voy a preguntar, porque han estado escuchando atentamente las noticias, ¿no? Y seguro que dicen, te lo dije, os lo dije, ¿no? Que de alguna forma forma parte de su día a día. Pero Pablo, un poco por introducir más, ¿no? Este carácter técnico de las especialidades de nuestros invitados. ¿Qué nos dices de Ainhoa y de Borja? Pues, a ver, pues que son dos especiales, bueno, aparte de ser dos amigos, y que les agradezco que estén aquí con nosotros hoy, son dos personas que se han especializado en distintas áreas técnicas. O sea, Borja, por ejemplo, es un referente en la parte de hacking y de pentesting, en todo lo que tiene que ver con ofensivo y con Red Team. Hablamos de CTF, que son concursos que muchas veces hemos oído hablar, que se llaman normalmente capture de flag, que suele ser una buena forma para aprender de ciberseguridad. Hace poco también pues tenía la suerte en uno de los másteres en los que estoy trabajando como profesor, que me preguntaba un alumno si le recomendaba seguir haciendo CTF para aprender. Entonces casi que te voy a trasladar la pregunta a Borja a ver qué dice. Sí, efectivamente, los CTFs son muy buenos para aprender, porque aunque no sean máquinas reales ni entornos reales, tú tienes que practicar la seguridad en algún entorno que esté controlado, con lo cual para cualquier categoría dentro de la seguridad, ya sea web, reversing y tal, lo que yo recomiendo es siempre CTFs. Además los tienes de distintos niveles, para aprendices, para gente que ya lleva un poquito más de experiencia y para avanzados. Y bueno, y no se ha estado más especializada en la parte de inteligencia, que alguna vez hemos tratado por aquí, que yo creo que es una de esas áreas que gusta mucho en el sector ciber, y además bastante de tendencia.
Y nada, cuéntanos un poquillo en qué consiste tu día a día, tu trabajo. Bueno, fíjate, Pablo, perdóname, le diría tanto a Ainhoa como a Borja que nos hiciesen una reflexión. Siempre les pedimos a nuestros invitados que se queden con una de las noticias, o con todas, si quieren, ¿no?, de las que hemos estado comentando, pues un poco por la reflexión que a ellos les invita, como a vosotros os invita, a Mónica y a ti, y a ellos un poco el aprendizaje que creen que los oyentes deben sacar de esto, ¿no? A ver, Ainhoa, venga, ¿con qué noticia te quedas? Y basado, por supuesto, en tu aprendizaje de estos últimos años. Pues como ya colaboré con temas de menores y he ahondado bastante en ese área, obviamente me he quedado con esa noticia, y una de las reflexiones que yo siempre digo es que no podemos detener a estas nuevas generaciones que son puramente tecnológicas, y que siempre abogo porque la solución no está en sacar la tecnología ni de las aulas ni el entorno de los propios menores, sino que al revés hay que abogar por incluirlas, pero de forma responsable, y invertir muchísimo, como comentaban, en concienciación, en que los padres se involucren en ese aspecto y también tengan conocimientos suficientes, y que el profesorado también sea capaz de dar esas formaciones, porque hoy en día sabemos que es imposible alejar la tecnología de nuestra vida, porque ya es que forma parte hasta de nuestra propia identidad. Borja, y en tu caso, ¿con cuál te quedas? Porque hemos visto lo del Clinic, aparte de la reflexión, ¿no?, que hacía Ainhoa sobre las pantallas en las aulas, ¿no?, y luego los riesgos a los que los menores se enfrentan, ¿no?, en ese entorno digital. Pero en tu caso, ¿con cuál te quedarías, Borja? Pues mira, en mi caso me quedaría con la última noticia, ya que a mí lo que me llama la atención de este mundillo ha sido siempre la seguridad ofensiva, y yo siempre lo he dicho, si es una persona con tiempo, bueno, persona, gobierno, estado, lo que sea en este caso, si es una persona con tiempo, con medios y con muchos conocimientos, da igual lo que le pongas delante, que va a terminar sacando una vulnerabilidad 0D y va a causar bastantes problemas. Fíjate. Pues sí, yo creo que también ese es una muy buena reflexión, ¿no? Siempre lo hemos dicho, parece que es un poco manida aquello de la seguridad 100% no existe, y sobre todo lo que dice Borja, que siempre va a haber alguien tratando de ir un paso no solo por delante, sino más allá de lo que se conoce. Por lo tanto, esto es una ciencia que no se detiene, esto es una ciencia permanentemente en constante actualización. Mónica. Pues agradecer a Ainhoa y a Borja que estén con nosotros. Muchísimas gracias a los dos, porque nos vais a dar una visión muy interesante teniendo en cuenta toda la trayectoria que tenéis. Y me gustaría empezar, hemos estado hablando en las noticias que habéis estado comentando ahora también, muchos tipos de incidentes, pero hay uno que se repite, reincide. Hemos estado hablando de phishing y de ransomware, un poco esta combinación que llega muchísimas veces, sobre todo a través del correo electrónico. Me gustaría saber vuestra opinión de si estáis viendo que precisamente este es uno de los principales ataques, y cómo ocurren, cómo se dan, qué es lo que estáis viendo vosotros ahora mismo, digamos, en el panorama de las empresas. Borja, empezamos contigo, si te parece. Pues mira, te comento, yo me dedico sobre todo al tema yo sería en este caso el malo, el que puede meterte ese ransomware o atacarte por una campaña de phishing, y es lo que decía antes, con tiempo se termina haciendo todo. Al final los phishing, si son unos phishing muy sofisticados, si se lo mandas a un gran grosso de empleados, aunque no lo hagas en varios tramos o solo de pocos a pocos, al final terminas consiguiendo el éxito, ya sea con malware, ya sea a través de habiendo vulnerado la seguridad de una página ya de la empresa para enviar los correos a través de su propio dominio, o incluso encontrando vulnerabilidad directamente en la infraestructura y utilizando estas campañas de ransomware, que en nuestro caso lo utilizamos para concienciar y siempre en un entorno muy, muy controlado para que no haya ningún tipo de problema. Ainhoa. Pues mira, en este caso, yo en mi puesto de trabajo, una de mis tareas principales precisamente es estudiar las tendencias, ¿no?, que hay en el panorama ciber.
Y una de las cosas que a mí me llama la atención, por un lado, por el tema del phishing, es que ahora con el incremento del uso de la inteligencia artificial están saliendo muchísimas herramientas que resultan bastante atractivas para los cibercriminales para hacer campañas bastante mejoradas y bastante eficaces, que incluso a los propios analistas nos cuesta un poco de trabajo diferenciar hasta qué punto son reales. Y eso me parece que es algo que está en crecimiento ahora mismo y que creo que nos va a dar más de un quebradero de cabeza de aquí a futuro. Y sobre el ransomware, bueno, pues lleva siendo el fenómeno protagonista desde 2017 y creo que se va a quedar un tiempo más en la parrilla de amenazas principales, y al final es un negocio súper lucrativo para los grupos cibercriminales e incluso para actores que son más solitarios y no actúan en grupo. Así que mientras siga habiendo rentabilidad y lucro económico, pues obviamente esta actividad se va a seguir dando. Y en este sentido, Ainhoa, Borja, ¿qué creéis que es un poco en cada una de vuestras áreas, sobre todo de expertise, cómo ayudáis a las empresas para defenderse precisamente de estos ataques de phishing o de estos ataques de ransom que se pueden producir en cualquier compañía? Pues mira, en nuestro caso en Innotec lo que hacemos suele ser campañas de concienciación y también damos herramientas a las empresas para que eviten este tipo de ataques. En mi departamento, que es sobre todo seguridad ofensiva, lo que hacemos campañas periódicas con las empresas para que ellos se conciencien y puedan luego enseñar a los empleados qué tipo de correos pueden ser los que no deben abrir o los que deben estar más pendientes si te piden alguna cosa rara, si te piden intentar loguearte en algún portal, algún archivo que no cuadra, como comentabas antes, las nóminas y este tipo de cosas. Y al final es un poco concienciar a los empleados que no están muy puestos en esto de la seguridad informática, porque yo entiendo que no todo el mundo ve un correo raro y piensa, pues esto es un poco raro, esto tiene mala pinta, y directamente pinchan, abren y para adentro. Y nuestra tarea un poco es concienciar de que no deben abrir esos archivos, no deben contestar a según qué personas, porque a veces un phishing no solo es enviar clic aquí, es un poco ganarte la confianza de la otra persona, etcétera. Oye, vamos a ver. Estamos hablando siempre de que cómo se lucha contra esto. Concienciación. Yo creo que es, por supuesto, que siempre debe haber una concienciación. Pero bueno, ya sabéis que el ser humano, es decir, es incapaz de aprender, ¿no? Y siempre tropezar en la misma piedra, ¿no? Entonces, al final, pues esto es como la tecnología de seguridad física, ¿no? Pues que al final, pues digo, oye, el cinturón de seguridad, bueno, pues póntelo, y si no te lo pones, bueno, pues siempre es una desgracia no ponérselo, pero el airbag seguro que mitiga eso, ¿no? Entonces, siempre estamos un poco poniendo herramientas, pues un poco ya que el ser automatizando, ¿no? Los propios defectos del ser humano. ¿Creéis que esa es un poco la solución a la que debemos tender? Porque por mucha concienciación que haya, la sofisticación de estos mensajes, y sumado pues un poco a la carga de trabajo y a las propias estructuras, ¿no?, que tenemos en las empresas, pues hace que es que por mucha concienciación que haya, al final nadie es infalible, ¿no? Y que además estamos hablando de instituciones públicas que trabajan en una red de securización supervisadas, además muchas de ellas, si no decir todas, pues por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por el CCNCERT, por esa cobertura, ¿no?, que se trabaja de una manera integrada y conectada, y aún así sucede, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Borja, Ainhoa, ¿qué más? Pues mira, además de lo que has dicho, de que la concienciación obviamente es uno de los pilares fundamentales, otra de las cosas que hay que ir abogando y haciendo un poco campaña es la inversión en ciberseguridad, porque es algo que todavía cuesta bastante trabajo, por lo menos en España, que cale un poco, sobre todo en empresas pues que al final ciertos ejercicios, como puede ser ciertas auditorías, pues es un servicio que actualmente puede ser bastante caro, y hay ciertas pymes pues que a lo mejor no les puede entrar en su presupuesto, o a lo mejor pues por desconocimiento no se hace esta inversión. Entonces creo que también hay que empezar a elevar un poco la voz de, oye, hay que ver esto como una inversión y como un gasto necesario y no tanto como una opción, porque por ejemplo hace poco vi una noticia que decía que 2 de cada 3 pymes, cuando sufrían un ciberataque que llegaba a tener pues ciertas consecuencias
digámoslo, fatales, como puede ser una fuga de datos, etcétera, tenían que cerrar. O sea, estamos hablando de que por no hacer esa inversión o ese gasto que es necesario, puede repercutirte de forma muy negativa en el negocio, llegando incluso a ocasionarte pues una pérdida total, ¿no? Entonces creo que aparte de la concienciación, también hace falta pues alentar un poquito a que se haga una inversión en este tipo de seguridad. Borja, una reflexión tuya. Pues mira, yo también lo que recomiendo, aparte de toda la concienciación, que eso está muy bien, pero al final el ser humano es el ser humano, es sobre todo en EDRs, herramientas de seguridad, que puedan parar y mitigar ataques que no sean muy sofisticados, que sean grupos que no sean muy especialistas o que no sepan exactamente lo que están haciendo, que les hayan dado una guía, como pasa en muchos grupos, y tienes que hacer esto, esto y esto. No, meter medidas de seguridad en el correo, anti-spams, antivirus en los correos, EDRs y todo, y aparte auditorías periódicas, etcétera, etcétera, pero bueno, como decía Ainhoa, son costosas y bueno, pero intentar securizar y gastar el máximo posible. Yo es que coincido ahí con Ainhoa también, es que muchas veces hablamos de que sin ciberseguridad no hay digitalización, pero yo es que muchas veces ya estoy también empezando a abogar, como dice Ainhoa, a que sin presupuesto no hay ciberseguridad. Es que esto no puede ser gratis. Al final, igual que un contable o un abogado cobra, pues la gente de ciberseguridad también cobramos. Entonces, pues nada, que en ese sentido coincido con Ainhoa. Y yo os quería preguntar, como hemos hablado un poco de la parte de automatismo, ¿qué automatismos veis que sean útiles a la hora de defender en vuestro día a día, en vuestras perspectivas? Yo creo que igual por la parte ofensiva puede haber muchos automatismos que le puedan resultar útiles incluso a las compañías para defenderse, pero... Sí, claro, en este caso automatismos en tema de ofensiva utilizamos mucho para tema de OSINT, para sacar todo lo que viene siendo la infraestructura, que muchas veces las empresas que nos encontramos o que nos podemos encontrar no saben realmente lo que tienen en Internet. Les hacemos un inventario, por así decirlo, de todo lo que vemos en Internet, y eso siempre lo tenemos bastante automatizado. Y luego pues algunos escáneres de vulnerabilidades que le puede venir bien a las empresas. Esto no está enfocado a Red Team, pero sí que en algún pentest o en una auditoría web puede venirle bien al cliente, si no tiene este presupuesto tan elevado que pueden tener otras, en contratar herramientas como puede ser Nessus o algún escáner de vulnerabilidades. Y yo recomiendo ese tipo de automatizaciones para pymes y cosas así más pequeñitas. En inteligencia esto es un poco más complicado, porque precisamente yo soy de la que defiende que un análisis hecho a mano por un especialista que realmente ahonde en una cuestión me parece bastante más útil que los automatismos que ahora mismo hay en el mercado. Sí que hay muchísimos productos que son muy útiles en ese tipo de ejercicios, ¿no? De hecho, yo misma, por ejemplo, trabajo en un producto, pero sí que defiendo siempre que la labor del analista en inteligencia, por lo menos, es absolutamente fundamental, porque, por ejemplo, yo te puedo proporcionar muchísima información sobre los grupos y cómo actúan, pero si tú no tienes un buen equipo de Blue Team que sepa interpretarlo y aplicarlo, al final esa información queda un poco en balde. Pero si tú tienes un buen analista que pueda guiar a esos grupos, tanto a la defensiva como a la ofensiva, porque podemos guiar a ambos, y esa información realmente hacerla aplicable y añadir ese valor, pues eso va un poco en contra de los automatismos realmente. Así que yo soy un poco detractora de este tipo de cosas. Me encanta tener opiniones siempre contrarias. Hombre, claro que sí, claro que sí. Venga, Mónica. Pues yo les quería preguntar, porque tenéis ambos una formación muy interesante. Borja, nos soplaba antes, Pablo, que eres muy autodidacta. Nos ha estado hablando y nos estabas hablando de los CTF. Y Ainhoa también, tu formación como criminóloga, ¿no? Saber cómo te ha ayudado también en este análisis de inteligencia y todo el trabajo que haces. Así que saber un poco esa parte por tu parte, Borja, y Ainhoa. Borja, comenzamos contigo, si te apetece. Sí, perfecto. Pues mira, en mi caso yo tengo solo estudios reglados hasta la ESO, pues salí a trabajar pronto y empecé pues cacharreando en casa desde pequeño, siempre con los ordenadores, y a mí me gustaba mucho la seguridad. Empecé a entrar en foros, entrar en pues eso, en blogs y tal, y empecé a jugar muchísimos CTFs, que son al final pues donde está por así decirlo, donde puedes atacar algo sin que sea ilegal, porque en este país al final tenemos unas leyes muy muy estrictas con este tema, con lo cual ayuda mucho a poder especializarse y empezar a trastear y a probar, además de leer muchísimos blogs, muchísimos libros,
y también certificaciones. Ya una vez que entré en la empresa privada, me empezaron a ayudar al tema de las certificaciones, con lo cual pues no tengo estudios reglados, por así decirlo, universitarios, pero tengo muchísimas certificaciones de seguridad. Ainhoa, una reflexión sobre la formación, venga. Pues mira, yo personalmente nací y crecí en un barrio marginal, así que siempre me ha interesado muchísimo el mundo del crimen de forma amplia, pero cuando empecé los estudios, bueno, el cibercrimen fue como lo más intrigante dentro de todo, ¿no? Porque era como más civilino, estaba un poco más oculto quizá, y tenía como un halo de misterio bastante interesante. Entonces, este tipo de formaciones te da una visión que pues quizá una persona que venga de la rama puramente técnica, como es un informático, no tiene, que es precisamente la parte humana, ¿no? De cuál es la motivación de este tipo de grupos, qué rupturas internas puede haber a causa de sus diferentes personalidades, todo el tema un poco del perfilado de con qué tipo de personas estaríamos tratando, y creo que eso da un aporte humano muy importante, porque a veces si nos centramos solo y puramente en la parte técnica, digamos que vamos a llegar a un 90, ¿no? Pero si le añadimos ese extra de esa parte humana, es un complemento que puede ser definitivo en clave de éxito, como digo siempre. Así que bueno, di como ese salto e hice como esa unión de ambos mundos, y creo que estoy bastante contenta con los resultados, porque es una visión que siempre pues a la gente técnica le llama bastante la atención, y bueno, creo que he hecho reflexionar a más de uno, y con eso yo ya me doy por satisfecha. Oye, pues es muy interesante porque has abierto a su vez otra reflexión que vamos a comentar enseguida después de esta pausa, que es la relativa a la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con precisamente el papel de lo humano, el papel de la seguridad, el papel de la automatización, y me gustaría conocer vuestras reflexiones. Venga, vamos a hacer una brevísima pausa, escuchar un consejo y volvemos enseguida. Porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues lo decíamos antes. Pablo, Mónica, hemos hablado ya de inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que todavía queda mucho, ¿no?, por definir el factor humano, el aprovechamiento, ¿no?, que hay de inteligencia artificial para combatir el cibercrimen, y también la sofisticación, ¿no?, que precisamente la criminalidad encuentra gracias a estas herramientas. Pablo. Pues desde luego, yo creo que vivimos el año casi ya, porque nos fuimos el año pasado con la gran revolución de la inteligencia generativa y de la inteligencia artificial, que yo creo que es lo que le ha traído a todo el mundo esa referencia de todas las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Y yo les quiero preguntar a ambos un poco pues cómo se puede usar, porque yo sé que hay referencias también de enganches de ChatGPT con pentesting que te van ayudando poco a poco de prueba esta herramienta, yo probaría esto otro, yo probaría, para que vayas avanzando poco a poco, con lo cual facilita un poco a esas personas quizás más novatas el día a día del pentesting. Y no te digo nada en inteligencia, ¿no? A que seguro que a esa ayuda para redactar correos en otro idioma que no sea el castellano seguro que viene muy bien. Sí, por ejemplo, en pentesting me resultó muy curioso porque Offensive Security, que es una empresa de certificaciones muy reconocida dentro del mundillo, si tú te lees las condiciones para hacer su examen, han prohibido utilizar ChatGPT. Así que para que veáis el nivel de ayuda o que puede aportar dentro incluso también de la seguridad informática, que siempre decimos que la seguridad informática no es tan sencilla como para a lo mejor la programación, que tiene muchas webs donde recurrir a ciertos trozos de código que te pueden ayudar y tal. Han llegado a prohibir utilizar esta inteligencia en exámenes de la certificación porque
igual que hemos visto en Twitter y tal, le pasabas el examen y te lo resuelve completamente, con lo cual es una revolución. Y a mí, por ejemplo, para muchas cosas, para automatizar algunas tareas y tal, me ha venido muy bien. Lo que pasa, no voy a comentar mucho más porque al final a lo mejor se enfada mi jefe si escucha esto. Te va a poner a ChatGPT a trabajar ahora a ti. No lo creo. Bueno, nosotros en nuestro mundo sirve mucho, sobre todo para pedir consejo a la hora de hacer análisis, ¿no? Por ejemplo, les pones un caso, obviamente genérico y sin dar ningún tipo de dato confidencial, porque ya se sabe que hay que desconfiar de este tipo de cosas. Y pues, oye, ¿qué variable debo tener en cuenta? ¿O cuál es la mejor metodología para analizar esto? Y en ese sentido, para mí como analista me resulta bastante útil, porque da consejos bastante buenos. Pero a mí esto no me preocupa, ¿no? Porque al final la gente, pues, hay mucha gente asustada de, me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial. Y es como, no, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Pero una persona que sepa aplicar la inteligencia artificial a su trabajo, quizás sí. A mí me preocupa mucho más cómo lo están usando los de la otra parte, ¿no? Que por lo visto, o sea, yo he estado indagando muchísimo en este tema porque me encanta, o sea, es un tema que me fascina. Y pues están saliendo cositas muy interesantes como la capacidad de crear malware nuevo que resulte indetectable, o la capacidad de sacar vulnerabilidades 0 days, o de crear inyecciones SQL súper sofisticadas que no tengan fallo, por así decirlo. Entonces estamos viendo que la inteligencia artificial tiene una capacidad de hacer a los cibercriminales que avancen mucho más rápido. Y si ya de normal van un paso por delante nuestra siempre, pues ahora con este auge, cuando están empezando a implementar estas herramientas, creo que o nos damos prisa y nos ponemos al mismo nivel, o esto va a ser un problema, la verdad. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Es cierto que hemos oído hablar de la inteligencia artificial, pero hasta ese grado de especificidad, ¿no? En el que comentaba Ainhoa, Mónica, malware que no pueden ser detectados y todo tipo de programación, ¿no? Yo creo que se abren nuevos escenarios, ¿no? Desde luego que estamos viendo el inicio, aunque la inteligencia artificial, por supuesto, no es nueva ni mucho menos, pero es verdad que el boom en cuanto a opinión pública, que cada vez más gente quiere saber de esto, realmente es un tema tendencia, es porque llevamos unos meses prácticamente solamente utilizando estas versiones públicas de ChatGPT, de muchísimas otras aplicaciones que han salido de inteligencia artificial para todo tipo de aplicaciones, texto, audio, vídeo, imagen. Entonces estamos viendo el inicio de todo lo que puede llegar a ser, y en el ámbito de la ciberseguridad, tanto para proteger como para atacar, seguramente ni nos imaginamos lo que se pueda llegar a conseguir. Y en este sentido me gustaría saber la opinión de Ainhoa y de Borja de qué creen que se va a poder conseguir precisamente con la inteligencia artificial, hasta dónde creen que podremos llegar, y si va a ser, ya sé que esto es un poco polémico, pero más perjudicial o beneficioso en este sentido. ¿Lo vamos a aprovechar más los buenos o lo van a aprovechar más los malos, Borja? A ver, yo creo que lo vamos a aprovechar tanto los buenos como los malos. Hace poco veíamos cómo querían empezar a prohibir ciertas inteligencias artificiales, como la de Google, que querían prohibirla en Europa. Y es que a lo mejor todavía no estamos o no están bastante reguladas, porque siempre que hemos visto que las inteligencias artificiales se liberan sin tener unos ciertos controles, terminan haciendo cosas que no deben o hablando o diciendo, dando consejos de cosas que no deberían. Por eso habría que, sí que estoy a favor de regular bastante cómo funcionan este tipo de inteligencias, pero también sé que muchos usuarios van a utilizar estas inteligencias y mucha gente va a ganar trabajo sabiendo utilizar los prompts de las propias inteligencias artificiales, de cómo generar frases o generar prompts específicos para generar imágenes sobre, pues yo que sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Como hace poco Photoshop, le pasas un trozo, una imagen, y le dices que quieres que aparezca detrás un paisaje y te lo genera, con lo cual estamos llegando a un nivel como los fake vídeos y cosas así, que se está viendo que es muy, 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 muy peligroso en cierta manera. El otro día hablaba yo con Ainhoa sobre el tema de los fake audios, de que podrían estar ahora, porque cogiendo pequeños fragmentos de audio de personas, puede generar conversaciones completas. Y esto yo no voy a dar la idea, pero yo lo orientaba a la ciberseguridad, de que esto puede traer problemas de phishing y phishing muy avanzados con este tipo de tecnologías.
No te preocupes, y además en Cyberwall estaba Marta hablando de ello, estuvo hablando precisamente de una charla de cómo con cachitos pequeñitos de audio generaba una conversación, y ya ha habido un timo del CEO con audio y demás, o sea que ahí esto ya no das ideas, ya hay alguno que ya está empezando a utilizar, pero Ainhoa yo creo que estaba ahí un poquillo reticente con la parte de regulación. A ver, yo soy al revés, ¿ves? Yo opino que, bueno, creo que los que se acuerden de cuando estudiamos en el cole el tema de la revolución industrial se acordarán de las numerosas protestas y manifestaciones que había en contra de esto, porque los robots nos iban a quitar a todos el trabajo y nos íbamos a morir de hambre. Y si vemos lo que ha pasado 50 años después, pues decimos, vale, pues no, ha sido tremendamente útil y nos ha permitido hacer avances impresionantes. Entonces creo que está surgiendo un poco esa personalidad humana que a veces es reticente al progreso porque le da miedo, ¿no? Y creo que es un poco lo que pasa con la inteligencia artificial, que estamos todos muy asustados de las malignas capacidades que puede llegar a tener. Pero estamos obviando lo muchísimo que va a ayudar al ser humano en otras áreas. Por ejemplo, a mí me encanta en medicina las aplicaciones que está teniendo la inteligencia artificial. Yo he probado algunas específicas del ámbito médico y, por ejemplo, estuve viendo una que podía detectar un cáncer de mama 4 años antes que la medicina tradicional. Entonces, viendo todos estos avances, a mí es al revés, me resulta totalmente positivo y preferiría que en un principio se le diera la máxima libertad posible, luego ya iremos perfilando. Esto es como todo, ¿no? Empezamos con una industria pues súper contaminante, con carga excesiva de trabajo, con inversiones abismales, y luego ¿qué ha pasado? Pues que poco a poco hemos ido afinando. Pues creo que con la inteligencia artificial deberíamos de tratar de la misma forma y deberíamos un poco echar un vistazo a la historia para poder decir, vale, estamos volviendo a pasar por lo mismo, pues un poco aprender de los fallos del pasado para poder adaptarnos mejor al presente. Me encanta el ejemplo de Ainhoa, porque me recuerda a esos coches que empezaban a funcionar a 20-30 kilómetros por hora, o ferrocarril que empezaba a ir a 20-30 kilómetros por hora, y eso era algo totalmente fuera de lugar para la humanidad. No se podía ir tan rápido. Y, joder, fíjate la velocidad y lo útil que es muchas veces para llegar a Disney. Bueno, y ahora tenemos cohetes espaciales que van al espacio perdido, ¿sabes? Exacto. Yo lo que decía, yo sigo sin estar de acuerdo de que una persona que tiene la inteligencia de una lombarda utilice inteligencia artificial y sepa hacer cosas que no debería de saber. Con lo cual, yo sigo siendo un poco más reticente a todo este tema. Tú eres porque el examen no quieres que usen ChatGPT, pero vamos, yo digo que es que al final en la realidad la gente, aunque no saque el examen o no tal, si tira de esas herramientas va a ser capaz de hacer una auditoría medianamente decente. Claro, pero no me refiero a eso, me refiero a temas lo que decía Ainhoa, más que ChatGPT, que es lo que estamos todavía viendo, porque al final esto está evolucionando a un paso agigantado. Si tú haces un malware basado en una inteligencia artificial, puede ser muy destructivo y muy peligroso, con lo cual, no sé, habrá que verlo, ya veremos cómo avanza todo esto. Oye, yo quería volver sobre un tema en el que habéis insistido los dos al principio, que era el de la inversión, ¿no? Que decirte que al final hay que gastar más en esto. Las pequeñas empresas lo tienen que hacer y las grandes tienen también. ¿Cuánto tienen que gastar más? Se tiene que gastar mucho más porque precisamente hemos hablado aquí de cosas como la automatización, como la simplificación de procesos, como la securización de la nube y desde la nube, ¿no? Que al final, bueno, pues son tendentes hacia un abaratamiento del coste de la ciberseguridad. Entonces, ¿en qué nos tenemos que gastar el dinero? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir el esfuerzo inversor? Ainhoa. Pues esto puede generar muchísima controversia, pero yo tengo como dos posturas, porque uno de los problemas es que empresas bastante pequeñas, con poco capital, digamos, o con poco poder adquisitivo, quieren digitalizarlo todo y utilizar tecnología muy moderna y tenerlo todo súper informatizado, pero luego no quieren gastar en seguridad. Entonces es un poco como tienes que encontrar ese equilibrio. ¿En qué vale la pena gastar? Pues mira, en todo lo que sea protección de tema de correo electrónico, como los diferentes filtros que se pueden contratar y aplicar, etcétera, etcétera, para mí es clave. ¿Por qué? Porque es uno de los vectores de entrada principales. Haciendo una buena inversión ahí, la verdad es que te quitas bastantes problemas. Y luego en servicios bastante útiles, pues como es el tema de pues contratar al menos de forma esporádica, a lo mejor una vez al año, un ejercicio de auditoría que te haga un poco inventario y que te haga un poco ese ejercicio de ver dónde están tus principales vulnerabilidades, pues creo que también es muy interesante. Luego ya empresas que tienen una mayor capacidad de hacer mayores inversiones, pues entonces ya mi consejo es que te hagan un estudio
de ver cuáles son tus principales amenazas, cuáles son tus principales defectos, por así decirlo, en tu manera de funcionar, que para eso volvemos al tema de las auditorías o del Red Team, y puedes hacer un servicio lo más personalizado posible, porque en cuanto más personalizado lo hagan para ti, mejor medida de defensa vas a poder poner y mejor van a funcionar estas medidas, lógicamente. Si aplicas cosas más genéricas, pues bueno, pues digamos que funciona un poquito peor. Borja. Sí, a ver, yo lo que comentaba antes, al final el tema es, hay que ver un poco el perfil de la empresa. Como decía Ainhoa, no es lo mismo una pymes que una empresa multimillonaria, y es un poco complejo porque yo diría que invirtiesen muchísimos millones, porque al final, si no inviertes el dinero en seguridad, puede que pierdas todo el dinero que has generado durante años por otro lado. Porque si te roban tu producto, te roban tus patentes o te roban tu receta o cómo haces tu producto, al final te están generando una pérdida millonaria por otro lado. Con lo cual, siempre que se pueda hacer un uso de la seguridad informática invertir lo máximo posible, yo es con lo que estoy de acuerdo, porque al final si ahorras por ese lado pero te están atacando y te están robando tu información, no tiene sentido. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de esta conversación interesantísima que hemos mantenido con nuestros hoy invitados, con Ainhoa Guillén y con Borja Martínez, donde además han polemizado dentro de los límites de este programa, ¿no? Que nosotros somos muy correctos, ¿verdad, Pablo, Mónica? Pero yo creo que han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Sobre los enfoques que debemos tener a la hora de abordar, pues desde la inversión hasta la propia concepción de la inteligencia artificial y el factor humano, ¿no? Y de formación también. Mónica, Pablo, venga, reflexiones finales. Pues esto último que estabais comentando, Ainhoa, Borja, me parece interesantísimo, que las empresas deben tener en cuenta las consecuencias. Hablabais de las económicas, están las legales también, y no nos olvidemos de las reputacionales, esa imagen que puede verse muy, muy perjudicada, y ahí es dificilísimo saber qué impacto económico tiene, puede ser enorme, y sobre todo esa imagen que se queda en la sociedad, así que importantísimo tratar bien todo ese aspecto de la ciberseguridad para evitar incidentes. Pablo, 30 segundos. Bueno, pues yo me quedo un poco con todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial y cómo utilizarla para atacar y para defender, y sobre todo pues los temas formativos que son tan diversos pero que siempre convergen aquí en ciberseguridad, y que la gente, pues como Borja, dais un ejemplo en persona de que no se necesita tener una carrera universitaria para ser un grandísimo profesional en la parte de ciberseguridad. Y hoy nos lo han demostrado y lo han compartido nuestros invitados. Ainhoa Guillén y Borja Martínez, gracias a ambos por haber estado en este Cyber After Work. Os esperamos un próximo programa. Ha sido muy interesante charlar con vosotros. Mucha suerte en vuestro desempeño y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, Mónica. Gracias, por supuesto, también a vosotros, como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Aquí estaremos. Hasta el próximo lunes. Y nosotros nos vemos mañana, que volverá el Cyber After Work, como siempre. El Cyber After Work vuelve el lunes. El After Work es el que vuelve mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Programa especial, ojo, del Día de la Gestión del Cambio. Prestad atención porque la programación de Capital Radio así lo registrará. Venga, nos vamos. Hasta entonces. Adiós.